entrevista empresarial. (6:30 de la mañana), regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto tener vía telefónica al doctor Domingo Ruiz. Él es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, profesor de posgrado en la Universidad Panamericana y además socio de la firma Ruiz y Consultores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Domingo. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte esta mañana de lunes de Semana Santa, pero empezando muy activos. Por ahí hay un dicho que decimos aquí en el radio: siempre hay alguien que escucha, estimado Domingo. Entonces, pues aquí estamos listos y prestos. Hay un tema muy importante dentro del sector de las manufacturas, el programa IMEX, que es la doble tributación para las empresas que se encuentran dentro de él. Es algo que ha estado por ahí a lo largo de los últimos meses, semanas, que preocupa mucho al sector empresarial, y creo que no hay nadie mejor para explicarnos esta problemática que tú, porque justo, además de tu expertise fiscal, pues estás dentro de la Coparmex, seno de muchísimas empresas, y obviamente recibes todos los comentarios, sabes cuáles son las preocupaciones principales. Entonces, por favor, primero que nada, trátanos de explicar con un detalle, ahora sí que milimétrico, de qué trata esta doble tributación, por favor. Bien, Juan Carlos, a ver, como bien lo comentas, Coparmex, a través de sus 71 centros empresariales y más de 37,000 empresas socias, pues muestran problemáticas del sector, y en este particular, como bien dices, la industria IMEX, particularmente aquellos que tienen un programa de importación temporal y exportación, que se trata de tener mercancías en México, ser transformadas y después ser devueltas al extranjero. Cuando es así, el tema de la tributación es blanda para que sea eficiente la industria. Sin embargo, puede ser que haya mercancías que se queden en México. Y cuando se quedan en México hay que importarlas. ¿Qué tendría que pasar tradicionalmente? Subirlas a un camión, sacarlas del país, que el camión se dé la vuelta en U, e importarlas en aduana, lo cual sería muy ineficiente, sobre todo si esa empresa no está en la frontera, sino está en Puebla o está en otro lugar. Por lo tanto, hay unas reglas específicas, se llama pedimento B5, a través del cual puedes exportar virtualmente las mercancías para que entren al país de nueva cuenta. En este caso, hay una ficción jurídica. Nos vamos a imaginar que las mercancías salieron y entraron. Sin embargo, la autoridad fiscal a recientes años ha dicho no. Esa mercancía está en México y por lo tanto debe causar IVA a su venta. Pero como la estás importando, también debe causar IVA. Esto es, 2 veces pagar IVA por la misma actividad de importación. Naturalmente, este asunto llegó en tribunales. Hubo muchos tribunales que le dieron la razón a los contribuyentes, pero de pronto hubo tribunales que le dieron la razón a la autoridad fiscal, como es normal que suceda en los juicios. Esto se llama una contradicción de criterios que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo iba a resolver el pasado mes de febrero, sin embargo, a instancia de la ministra Lenia Batres, el debate se pospuso, no se ha resuelto. Hace unas 3 semanas la misma Corte emitió un acuerdo en virtud del cual ordenó que este tipo de juicios se suspendiera su resolución hasta que la Corte resuelva, y pues ahí estamos en stand-by, en medio proceso electoral de juzgadoras, juzgadores, ministras, ministros, y la Corte acordó además ahora sesionar solamente una vez por semana. ¿Qué nos preocupa? La incertidumbre, que hay muchas empresas en este programa que no saben realmente cómo estar cumpliendo esta obligación fiscal, que no haya una resolución, una sentencia que dé certidumbre, y por lo tanto el llamado a la Corte es para que resuelva, para que dé certidumbre. Recientemente se lanzaron acciones concretas por parte del gobierno federal para fortalecer el Plan México ante la amenaza de aranceles de Estados Unidos, fortalecer la industria nacional. Pues nos parece que un mecanismo importante para fortalecer la industria nacional es precisamente dar certeza jurídica, y el Poder Judicial de la Federación, una de las funciones fundamentales que debe cumplir es precisamente dar certeza jurídica. Ahora, Domingo, quisiera entender algo de manera rápida. Obviamente este esquema no ha estado siempre así. ¿Cuándo es que viene el cambio y por qué se origina esta confusión de tener que pagar 2 veces el IVA? El cambio fue un cambio de interpretación de la autoridad fiscal. Este esquema tiene pues bastantes años funcionando.
y nunca se había decantado en favor del el doble impacto en IVA. Tendrá más o menos de 2019 para acá que el SAT comenzó a cambiar criterios de interpretación, comenzó a hacer auditorías y por eso comenzaron a haber créditos fiscales y juicios al respecto. Es la misma regla, solamente que interpretada de manera distinta. Por eso sí urgimos a que la Corte sea la que establezca cuál es la interpretación correcta de la regla para dar certeza jurídica a la inversión extranjera en este país. Ahora, si el problema surge desde el año 2019, ¿qué ha pasado en estos años? Como comentaste, hubo pues algunos procesos legales, se habían empezado a decantar de parte del sector empresarial, pero ¿qué tan complicado ha sido que los escuchen? Porque en este tipo de situaciones, pues como es cuestión de criterio, pues se torna aún más complejo. Digo, por eso existe un poder judicial que es el que tiene que dirimir cuál es la situación a la cual, o cuál es el argumento que tiene más peso y en fin, no me voy a meter ahorita en cómo funciona la corte, pero el punto aquí es, ¿qué es lo que sucedió con ustedes empresarios? ¿Cómo fue que empezaron a alzar la voz y por qué ha tardado tanto? Pues estamos hablando casi de 6 años. Escuches lo que es bien importante que exista, sí nos parece que en el contexto del Plan México, la dialéctica, la relación entre representantes del sector privado y autoridades debe cambiar. Con escucha y diálogo este asunto se resuelve bien fácil porque no es nada más que hacer una aclaración en la misma regla y nos quitamos todos de problemas. No tenemos que andar litigando en tribunales para que nos diga si es el SAT o las empresas las que tienen la razón. Sin embargo, mientras este diálogo se fortalece, pues por eso es que ha habido auditorías, ha habido créditos fiscales, ha habido juicios, ha habido sentencias en estos años, que sí nos parece que el asunto se tiene que resolver. Las controversias y el conflicto a nadie ayudan. Lo mejor es dialogar y lo mejor es construir acuerdos. Por otra parte, Domingo, por favor, danos un panorama un poco más claro al respecto de cuántas empresas están siendo afectadas por esta situación. A ver, ahora sí que ha habido una guerra de datos, no me quiero meter a este debate, me parece que el asunto es técnico y jurídico, pero son desde luego miles de empresas las que están en el programa IMEX y pues no hay el dato exacto de cuántas están afectadas por este criterio, pero sí estamos hablando de cientos de empresas. Hace no mucho tiempo el SAT dijo que le afectaba nomás a 5 empresas, pues yo diría, si solo le afecta a 5 empresas, pues ¿para qué tanto juicio, no? Sí me parece que hay que ver el tema con seriedad y sobre todo pensar los miles de familias mexicanas que su fuente de ingreso, su fuente de empleo, depende de esta decisión. Claro. Ahora, metámonos a un poco a la historia. ¿Por qué se genera este programa IMEX? Porque por todos lados se escucha IMEX, IMEX. ¿Por qué se genera? Y digo, si es una gran cantidad de empresas a las que afecta, pues obviamente es que tiene una gran presencia en el país. Sin duda, y este programa se genera precisamente para lo que busca en este momento la presidenta de la República, atraer la inversión extranjera y atraer la industria de transformación a México. Es un programa que facilita a las maquiladoras. ¿Por qué? Porque da un tratamiento fiscal más tratamientos logísticos blandos, ágiles, de forma tal que se permita poner una fábrica, una planta de transformación de maquila en México y no tenga que enfrentar todos los impuestos de importación y exportación de mercancías que cualquier empresa lo tendría que hacer. ¿Qué se ha buscado desde hace décadas con este programa? Atraer la inversión y atraer la generación de empleo en México. Hoy, ¿cómo le llamamos a este fenómeno? Nearshoring. Por eso es que estamos levantando la voz, porque si la presidenta de la República lo que quiere es potenciar el nearshoring, pues me parece que un elemento fundamental es precisamente dar certeza jurídica en este tratamiento fiscal. Porque además, sí voy a decir, la interpretación en nada afecta a la recaudación. Este no doble impacto en IVA en nada afecta a la recaudación. El SAT va a terminar recaudando la misma cantidad, solamente que bajo un esquema se presionan flujos de caja de las empresas y se hace más complicado hacer negocios. Tenemos que ser un país atractivo para la inversión y para efectivamente potenciar el nearshoring. La presidenta de la República ha dicho
que todo el país se debe unir, pues unámonos. Perfecto. Domingo, te pido que te mantengas un momento más en la línea porque tengo un par de preguntas más que hacerte, pero tenemos que hacer un corte. Gracias al doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, que está con nosotros aquí temprano. Gracias por mantenerte durante el corte, Domingo. Con mucho gusto, Juan Carlos. Pues mira, justo también eres tú profesor de posgrado en la Universidad Panamericana y creo que algo muy que siempre queda, pues ahí es. ¿Cómo le explicas a tus alumnos esta realidad en los programas IMEX? Porque supongo que va a haber gente que se quiere dedicar a esto. Sé, por ejemplo, de buena fuente que en el TEC en estos momentos hay algunos alumnos que están en medio de un programa, por ejemplo, para poder exportar y poder apoyar a algunas comunidades rurales para exportar algunos productos, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos. Es un proyecto que tiene, ¿no? Y que distintas universidades tienen otros. ¿Cómo es que tú le explicas a tus alumnos esta realidad en el programa IMEX y estos pues, cambios? Porque ellos es la realidad que al final del día se tienen que enfrentar una vez que salen del aula. Sin duda, a ver, desde el siglo XVIII, Adam Smith en su famoso ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, decía que un sistema tributario debía ser cómodo cumplir obligaciones fiscales. Este principio de comodidad, que es lo que le llamamos eficiencia administrativa, siempre debe estar presente en la relación. ¿Qué pasaría si no existiera el programa IMEX? Una empresa que va, me lo invento, a fabricar pantalones, tendría que importar a México mezclilla, cierres, botones, hilo y pagar impuestos al importar. Y luego transformarlos en México y exportarlos, venderlos a otros países. Y al momento de exportar, entonces podría tener, por el IVA que pagó al importar, un saldo a favor que le podrían devolver, o bien unos impuestos que pagó, que al no quedarse en México esos productos, sería dinero que estaría perdiendo. Esto, pues no sería interesante para aquella fábrica de pantalones de mezclilla, que lo único que va a hacer en México es aprovechar su talento, su mano de obra, el personal calificado que México tiene, para esos productos venderlos en otra parte del mundo. No sería justa esa tributación porque esos productos no se van a quedar en México. Por lo tanto, el programa IMEX permite ser eficiente administrativamente y decir, oye, ¿cómo hacemos que una empresa de capital extranjero voltee a ver a México para que se instale en Puebla, para que se instale en Ciudad Juárez, ponga ahí su planta, fabrique esos pantalones de mezclilla, genere empleo, genere bienestar, pero que el gobierno mexicano no vaya a exigir impuestos que no le corresponden porque esos productos se van a vender en otras partes del mundo? Eso es el programa IMEX, establecer mecanismos para que de manera más ágil se puedan llevar a cabo en México procesos de transformación, se puedan integrar procesos productivos de forma tal que hagamos al país más competitivo y pueda haber productos de alta calidad que se vendan en el resto del mundo. Por eso se creó. ¿Qué pasaría si no existe el programa IMEX? Se tendrían que estar pagando y pagando y pagando impuestos, lo cual haría muy ineficiente la operación y muy poco atractivo en México, de forma tal que esa empresa de capital extranjero pues va a terminar prefiriendo irse a la India o irse a otros lugares en lugar de generar empleo en México. Justo, sabía que viéndolo desde el aspecto del profesor podíamos tener esta explicación que es muy clara. No, justo, es que es parte de, ¿no? ¿Cómo le podíamos explicar a los jóvenes que quieren dedicarse a este sector? Bueno, en fin, a toda la audiencia en general, porque es parte de poder ver la visión de la empresa. Ahora, ya que te tengo en la línea, no puedo dejar de preguntarte, es cambiando un poco el tema, ¿cómo ves la situación fiscal en este 2025 del país? ¿Qué es lo que estás observando tú? Se venían con panoramas, no quiero decir que horrendos, pero sí muy complejos. ¿Lo está logrando el país? Compleja es la palabra. A ver, venimos arrastrando un déficit fiscal en México. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos que obtiene el gobierno no son suficientes para pagar todos los gastos que el gobierno tiene que hacer. El gasto público se está incrementando a través de los programas de bienestar, en fin, etcétera. No tenemos una reforma fiscal. Esto ha obligado a las autoridades a incrementar los actos de fiscalización, lo cual sin duda para el clima de negocios y de inversión
pues es complejo, porque las empresas no solamente corren riesgos por la fiscalización, sino le dedican mucho tiempo a estar atendiendo auditorías de las autoridades fiscales. Y por otro lado, no hay estímulos suficientes para la inversión. Sí es verdad que salieron los estímulos del Plan México, lo cual me parece que es un buen avance, sin embargo, son insuficientes. Sí creemos que debe haber un esquema de inversión más amplio, pero a su vez, a ver, de pronto hay problemas que no se ven. Pensemos en los trabajadores. El impuesto de la renta que se paga en los sueldos el día de hoy, se paga a través de unas tablas que entre más sueldo, entre más ingreso tienes, más impuesto pagas. Estas tablas tienen años y años sin actualizarse. ¿Qué quiere decir? Que en términos reales, el poder adquisitivo del salario se ha ido reduciendo porque se están pagando cada vez más impuestos en el salario. Esto quiere decir que sí es bien importante ajustar el sistema fiscal para favorecer la inversión, pero también el empleo y la justicia. Sí que estamos en un contexto complicado fiscalmente. Las cargas administrativas para las empresas han crecido cada vez más. Entonces sí nos parece que nos tenemos que dar una pausa como país para repensar el sistema fiscal y hacerle un montón de ajustes. Y si esto le incrementas el tema de las amenazas de los aranceles, pues la cosa se pone un poco más compleja. Ahora, de manera breve, se ha hablado de distintas partes o de distintos sectores de la población, del sector privado, del gobierno. ¿Cuál sería una reforma fiscal correcta? Hay quien pone sobre la mesa nuevos impuestos, hay quien dice que tienen que hacerse más eficientes los que existen. ¿Y cómo ves tú que fuese una reforma fiscal acorde al panorama que vive en estos momentos el país? Me parece que si ponemos como objetivo el crecimiento económico, por ahí nos vamos a ir. ¿Qué quiere decir? Evidentemente no nuevos impuestos, pero sí más estímulos fiscales que favorezcan la inversión y la generación de empleo y mayor simplificación administrativa. Si logras estas tres cosas, impulsas el crecimiento económico, y si hay crecimiento económico, naturalmente hay mayor pago de impuestos porque hay más riqueza. Es un asunto, pues ahora sí que de manualito, y que por ahí nos tenemos que ir. Perfecto, pues Domingo Ruiz, doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, profesor de posgrado de la UP y socio director de la firma Ruiz Consultores. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy temprano. Tocamos temas relevantes, sobre todo esto del programa IMEX, la doble tributación, después ya otros, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros hoy por la mañana en Imagen Empresarial. Muchas gracias por el espacio, que sea un extraordinario lunes. Les dejo un fuerte abrazo. Gracias igualmente.